Baisha pamba, eisha pa pina koina na ame ayuma aweruma beme pende programa. Nyande programa entero bete babejaru bajera vagina. Adorado hermano cuera, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel bogado departamento de Itapúa, capital de la Chipa, vive peina yepita soyima pendendive, ame evo bebe bete abrazo rompe espalda o pururumba y te asiva, peisa ya jari yuma ese, y en el estudio Evangelio de Juan capítulo 7 y quema verso 51 haya jama y paja y te perique y cuera y que vea juame te dia o pata pe baja ema haya queta capítulo 8 verique el 8 humaina capítulo 8 de Juan lunes vive ahora y que sí ya imagina que ya hasta lunes niño llegamos mucho más 59598562975 ñande pumburipo pegualomita apeago 0985 689824 peango tigo jape primero ja a tu personal ve copato Sergio explica pa hoy de la pe ta anga yo ya po vela o moi la personal la anga pesala teléfono ja tigo moi bebe ja moi sire ibe na pe cañimo ayo ingo ma mina sea apea mula siempre se ha especificado ahí la siempre peña tendeana pe año y covene jepe acota pisao cara la algo mija obviativo ve no natia yo pise cande vas que cogen mai mina no peango línea personal manito querido pero bueno hay que recuperar o ya samba vaya bueno llega a repetir también que pues jugar y no oye apa pega con número opa 75 bebé ya pues acá 0985 162 975 peango línea personal hermano cuero apea vengo ven la perucaro o hace la pregunta nambrena pea visama a po directo pea la línea central pero pea línea personal para seguridad específica ya bueno jalativo que tengo otro de con la número 0985 68 98 24 allá ojo ese y otro lado peor mañana sabes que ya llegué a ni llevo a pues hermanito querido llegué culpa acá y nada o yo ya después llego otra oportunidad bueno no yo disculpamba oye por entonces aclarar por algo a nivel más hoy como esa puede ir lo mitad hoy cose hoy a veces y bueno ya está ya se coya para allí coñandebe bueno Pastor Sergio fuerza hermanazo querido yajado ese y catujaisa hasta el último ya y jabe ella de lleguen de a rembo y mañana hemos coño de allá jupi más Facebook a YouTube ya hoy mañana de atorare hoy estaba Pastor Sergio cuiva ella yo hey pure oye se oye jupi vea ya Josuaru vive ese compañero ya Josuaru vive ese compañero y yo hey pure mi sabe oye tema hermanazo querido ya voy a montar tandero basas hermano na Pepe hoy otro repartía bueno peasa mi ojeta y tema la PDF va ese digo pea la pilla y vean ahí pues ni que tú esa ya puede ir pea está pilla y vea con asunto con diligencia pea hay cote en la cual allá pojan más es sincero por la de cuana hay por señal wifi a la ñana de computadora o de cuana tiene aplicación la ella pojan con según con aranducho cuera y inaguri así es que ya yo disculpa tapea bueno PDF de los temas en audio no sí porque a veces iba de la PDF me y ve que tu esteina más profundo o sea
La PDF ya pongo ya potan de las idea a mí la recoce, sí, tengo mi borrador, mi cuadernito, a ver, la se llega hija a mí. Sí, la EPF ya poco PDF, ¿no? Y ya poco que tú estés ya voy yo a poder ver una cosa ya. Pero hagan de coña sean, pues, a ver. Hagan ya de co audio, ya de co video. A pregunta y respuesta, y reforzan más. Nina venía en canque y la PDF después. Pues donde dudaron una parte y hacer una cosa, pastor, pea, pecha, yo ya ha hecho. Pea, y que tú envías mensaje de línea, eres con la de tigo, mija, pero eres con la internet, pues, generalmente lo está WhatsApp, pues, tú lo haces. Pues, tigo, hoy con de ina, con hacer, hoy con llamada a mensaje en Aitena. Pero la internet hay por línea personal. El número te donde me acuerdo. Más 595-985-162-975. Ya para que se ve otro habilita como que a veces, pues mira, pues no, y que la habilita a veces recono el activo, puedo enviarse, ¿no? Algo mismo, entonces giro tío, para lo mismo yendo enviar así otro lado. Qué bárbaro. Aña como amigo, oh, está Emilio, ¿a qué? No, pero yo le voy a poner llegar. Bueno, sí, ya y mamá va a tapizar se muy nueva con capítulo 7 oñe pues no viejina o mombo o mosan villan de ko a envía por sistema radio WhatsApp vive radio pero ahí se lo mitañan en el WhatsApp Pastor Emilio Vázquez Nivey te imagina a fecha veis mami hoy un jupía que completo capítulo Telegram pe o ima awi ya veis mami a Facebook ya compartí, bebé a tu, o yo compartía esa y Facebook ve ahí. Fulano de tal compartió, apago Emilio Vázquez Becerrecana. Emilio Vázquez ya enviarse ya pues la solicitud enviarse ya yo puma bebé a confirmar yo y como la amis a bebé de ahí que tú más compartía y la se envía bombi de Facebook. Bueno. En fin, a todo lo que nos han acompañado, sí, a los que me conocen y a los que no me conocen. Más picola se cuaiteita. Bueno, sí, ya opamos, ¿verdad? Capítulo 7, hermano, ya vamos a gema y ya pubes. O más gemo pelunio permitió ñande UTT y me venden diver. Ya puedo imaginar capítulo 8 belle quedas la cual es así para argolla esa con vuelta cómo hace bueno a conseguir mil así para argolla anda y cual movió la baña penudas a la vida pues aporte ve ahí a ver con capítulo 8 o sea, algunos capítulos ya se lo está peando muy bien, porque peando ese tiro y peando el coyo y bueno, a ver ya, oíno la de escritura, ve ya toparon la oína, la mayoría de la Biblia, ve oíno. Ya comentada, lleve por lo menos ya dañan de enseñanza, porque al fin y al cabo algunos inde no pegan no les coyo y la Biblia escuela pegan ñemo íntima pegan ñemo entonces con itibla entonces anda y por igual soy la evidencia ahí pues. Entonces a calcular bueno si o eres curamos la ñan de Septuaginta griega del siglo II o pesita aramea a investigar o iramos pea pues ya se y cuey upesa allá pota alanda poni nunca tú que sí que upea mi otro biblia pero inde imaginando ya como ay pesa ya hajo pesa ante hoy con la ñan de estudio pues lo mira pesa capítulo 1 veo y ya pues no ves ya jaja ese ya botita edición número 332 veña botit entonces capítulo 7 os pago te día hermano querido ay como ada
Sí, esta batalla ya sabe algo capítulo ya ñe pues muy los hermanos cada uno ñanderoa veñan de familia ve ve y cojar veñan de valle ve están va oye oye pues no cueñan en dieta pisado estudiado mi anda y por ibeima ojo ma pues tu uma ñande ya yui ese ya me agradecimiento a Todopoderoso están va hoy coco hago añe pues el capítulo 7 venden 10 hermano querido costedia veja pende cobe vive me pesa que tú te oye ñande ya ñe punuja o permití ñande ya hueco te dia ña mo a mejor yo ñe punuja que ñande 10 oye despedí a ver algunos oye despedí ojo ya no están pero creemos en la resurrección fuerza lo hermano fuerza a mis familiares ya no hay por ahí más en 10 amigos seco vuelta vegetal amigos ojo aku tapizaba varias temporadas amigo mío hemos servidores, amantes del prójimo y amantes del Todopoderoso. Más en la tiempo. Ojo, no está. No terminan en el día con ansia, oye, purú, muy a pobre. Amigo, versículo por versículo, ese no lo compartí, o que con Ende Martín vuelta a recibir noticias de por ahí mañana, hermano Fulano, ojo, no, partimos. No, algunos a la mitad, ojo, pues tú dicen 10, otros a la mitad, otros ñe pues miren, a veces, y bueno, gracias Padre bendito, he permitido orero terminar con este ahora peaco, tú dices, te imba, es muy bueno aprender, papá, esta más oren papá querido, estaba, ellos faltaba, aprendí de oír, papá, aprendí de oír, me ende a huille, me dice, pues tengo acuerdo, vea con programa, lo ya, pues. Capítulo 7, John 10, Pájaro Mozambia. Hemos participado por Andúa. Mozambia con audio jupía diferente. YouTube, yo jupía. O compartía WhatsApp, o yo compartía Facebook, Telegram, papá. Eso WhatsApp para te na pare por favor allí de Yahshua Hamashiach. Realmente o este eso pues. Sean y no va este ponar o juega de seina, oño dive pego te envía pobre ahí. Pastor Sergio y toda mi familia fuera completo, papá. Entonces yo vas a paite y cuello, me vamos a hacer batalla, lucha, padre. Mi opon ahí contra Toñe Pusangato A, Toñe Trabapaja, escuela, y por la vea, me amo, oye, PAC, oye, PHUI, oye, todo esto, oye, me SUV, tú sabes, ahí por la vea, papá. A pecha, papá. Opa, ojina, paco, capítulo 7 de mí, humildemente. Oye, invocar a pecar a peja, oye, suñe suja, oye, no de presencia, papá. Tu si te imba oí con de ore con da imba bebé pero ahí te dijo aguaraca tú no de ella esa recoger orejeja ahora y por aboja ella pobre de familia nemba de propiedad amor y men de oveja cuera a pitepe pa tu si te imba emo ande ora y por abonde era una y por abonde era gira ana ame pero men de presencia ve ahora me donde ve aguille a fuerza a todos mis hermanos allí de padre querido hemos ambaite entero vea ve Sambuji Jeco escuelas hemos pucubecho escuelas Jeco me amo hija mía esa necesidad batalla lucha papá querido de Jevito sepe poder tome eso de escuela victoria en el poderoso nombre de Yahushua Hamashiach papá amén oye más hermano cuera bueno oputañan de 3 versículos vio ya por la despedida. Muy bien. 7:51 vio. A ver, hoy veteñita pisa, peango mene hoy comi mi jipio y la yesarea. 53 versículos gore cola bueno, al menos peaco Reina Valera 1960. Completo, Ave Biblia, VIN, latinoamericana, todos tienen 53, de Wingo o Cañí, para la 52 de topa. Pero no tengo que da igual se de Biblia papea cosear recogerse con Biblia Reina Valera hoy realmente hoy 52 versículo 52 pe japei hoy pe tiene título pea con Reina Valera se recoge y ave la mujer adúltera
Pero no ñepunu y la capítulo 8 versículo 1 ve primero oípe versículo 53 a lo mejor upepe o cañín de heavy upepe no lo icoaginan de deje aupei sí oñepunu 8:1 p 50 p la mujer adúltera upe título vive o moiji la verso 53 en error de imprenta va porque Jaupan deja este PM imagina la 52 versículos de Orecuaya. Sí, la bimba Orecupe chante ahí. No. O cañinde con dejevi. El de minena ñatende pona esa esto pata original pe capítulo 8 oñe pun bowe mi pe título wipo la verso 53. Anio y meje y a un versículo clave importante oye perdeti. No es importante te ya. Vengo y acá cañita maché, amén. Cada uno se fue a su casa, indio y pa. Da por y tanto la, pero ya aclaras Juan de Hoga. Sí, no me sale a todo ir. Bueno, la ya pagué o ya esa shara lendo yo cañimo ya de. 51 beta y PPG y ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye a Nicodemo y sabe lo que ha hecho? Ya, Nicodemo. Mije, y a Nicodemo maliciado traicionó allí al Mesías porque era uno de los, no, era un fariseo, pero no era uno con ellos en sus planes. Vaya a aclarar con Heguri. A ver, 50 ve topa, 51 ve ya topa allí Nicodemo ya poti esfuerzo, evidentemente ya poti esfuerzo, a ver. Esa vigo y la ya ratan de más allá ya proceden de la de ley no permitir y pesa porque magmaba oreco derecho ni defendeo hayan de ya investiga por nada la ya pues a la juicio dando a ley pesa o si está por ahí veces hago Nicodemo ojo ley sí según Deuteronomio 17:4-5 Pepe y lo investiga por a la jueces fuera la o ya pone la averiguación por ni la ya por falsos juicios ambas 17:4-5 me upea oye basada en las leyes pesa que de la ley y va ese va una pecua por ahí o sea vemos un intento de defender al Mesías pero bueno acá tú ahí vengo pea porque oímos la profecía y ya esa huella coco se ve o más no mande o si no vayan de ahí y cotañan de heavy ¿qué pasaría si realmente Nicodemo y muchos otros se dieran cuenta de que el Mesías es inocente y no le sentenciaran a muerte? ¿Qué ocurriría con nosotros respecto a nuestra salvación? Bueno, apalan este allá. Es difícil hoy lo dijo agua. Va, ella vio entonces con la plan, todos los planes salvíficos, toda la profecía no invadida. O sea, no, imposible. Ya ni imaginar, pero no hay sentido hay porque hoy vamos con la profecía. O sea, la que sucedió con contradicción escritural y jopoa. Sí, porque está ahí, oye, la profecía y taja la salvación, o mano tajañan de pecado, Isaías 53. Entonces, y bueno, añade, va esa situación, vaya buitata ahí, pues, va esa añade ya, va esa añade ya ni injertada en la ciudadanía de Israel, va esa ya recibita el Espíritu Santo, va esa ya queta la nueva pacto. Ya, usted verá bollo, güey. La pesa más herie. Imposible. Quedamos y ya pues está afuera. O sea, se va a quedar otra vez solamente Israel añadiendo. O sea, los israelitas puros, o sea, los judíos y donde pues la gente le cuera anda ni injertamos ahí, porque la muerte del Mesías y su resurrección, no solamente la muerte y su resurrección.
o eruñande por premio, por gracia. Pepe injerto, pe ya ni convertí en ciudadano israelita. Allí que la promesa del nuevo pacto. Allá me vi la versículo bíblico, Efesios 2, 11, 12, Romanos 11, 17, Romanos 11, 24. Entramos en el a formar parte de la ciudadanía de Israel como olivo injertado, olivo injertado al buen olivo natural que es Israel. Ya consumir la sabia, o sea, la ley, el mandamiento, la estudio, de la Torá, de los mandamientos, de la palabra, de la profecía. Y su Elohim es nuestro Elohim, y entramos en la promesa del pacto que era para ellos como ciudadano israelita de Jeremías 31, 31, 33, 34. Bueno, si no, no hay caso. Imposible se escribe mío eso. Bueno, y aunque pero eso es distinto, ¿ya? ¿Y qué pasa con aquellos que no aceptan? Eso no es que cuando no acepta, y la pacto coño, y la muerte coño, y la nuevo pacto está abierto. El sacrificio ya hubo, la resurrección ya hubo, el Mashiach ya ascendió, está en la diestra. O sea, la doña apoya pegando y que ya no es porque se niega, no quiere, porque oye, pedaco evangelio, pedaco sistema de enseñanza cojo ese. Justamente para la que está pisando está con el evangelio tradicional, que no se habla de cómo entrar en el pacto y con las condiciones y que jamás la pacto deja la bautismo otro sistema. Es un evangelio tradicional que no te mete en el pacto nuevo, pero el verdadero evangelio es esto que estamos predicando ahora. Este es completo. A ver si ya en esa para que la pacto ve va overuñan de va condiciones para uñan de la promesa del nuevo pacto. Va por coñan de Jehová y coñan de ciudadano israelita, no coñan de Jehová y religioso, mate y religión, mate y congregación religiosa antes. Estamba, a ver ya aprende. Bueno. No seríamos como los judíos que no aceptan al Mesías, que igual tienen perdón, pero cómo quedan ahora ellos. Va a ver la belleza y nada. Sin el templo, ¿cómo van a recibir perdón si ya no hacen sacrificio? Bueno. Pero para ahí, ojo, cuidadito, a ver. Imaginan a la Mesías no iría, entonces ñandeñe convertían al judaísmo por medio del judaísmo, presentando los sacrificios en el templo. Ya putita y la perdón. La Yahshua no existiría, no iría allá. Pero íbamos por medio de los judíos sin el Mesías. Pero aún ahora lo mismo llegante por medio de un judío la salvación. Mesías es judío, Yahshua es judío, pero es distinto, porque ya no necesitamos de eso practicar todo lo que practican los judíos. Ya popaité las escuelas practicas allá ahí bajo el mando de los rabinos. Aún ya practicaban la Torá, ya la mandamiento de Moisés establecidos, ni circuncidar, todas las tradiciones a escuela ya po allí ya popaité, porque un día sube cuál doctrina. Upea y la ya zafa. Entonces, a pesar de algo, y que es estado ahí la upearengo existir la ya comentas pama, güey. Upearengo existía con la temeroso cuera. Allá estaban los temerosos, estaban los va eso pico ya es inala oye circuncida pama o hija hoy coche un judío más por medio de la circuncisión o adquirir beso a la ciudadanía va ese tío prosélito o aceptar paitela el reglamento de los rabinos. Se viste como judío, cree todo lo que ellos enseñan completo. Pillaba. Talmud, así, a la Torah. Así es que, bueno. Y a lo mejor ni han de upesa tacuría ahí. Pero nada entero no va a tener posibilidad todo. Y abarca y este iba.
Pero el Mesías abarca mundialmente. Pues, y Juan 3:16, de tal manera amó Elohim al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por medio del Mesías. Bueno. Y otra cosa, otro por andu llega a ver, ya la templo donde por ahí va eso está. Henrico en 10 cuera pues bueno, aunque ella mucho en la existir la Mesías ha existido y la templo. Bueno, porque ojo, que Mesías existió, cuando el Mesías existía, el Mesías hoy veamos la templo Iguri, Pendemanduaben. O sea, no era suficiente los templos a los sacrificios de acuerdo ya porque el Mesías ya estaba. El problema estaba que ellos no creían en el Mesías. O sea que todo ese sacrificio que ellos ya estaban haciendo, rechazando al Mesías, rechazando al Mesías, ya no le estaba sirviendo a ellos. Porque nadie viene al Padre sino es por mí el Mesías. Juan 14:6. Este versículo como mediador. Pero rechazaba su fe, entonces religión era inema. Aún estando el Mesías, cuando estaba el templo, rechazando al Mesías, ya el Padre ya no aceptaba y momento mío mi sacrificio porque ya lo hacían de labio para afuera, el corazón estaba lejos, practicando doctrina de hombre. Mateo 15 me oía ahí, oía ahí Marcos capítulo 7. Bueno. Y ahora la pregunta es, hey, ¿cómo quedan ellos sin el templo? Ellos están con recibida con la perdón, no creen en el Mesías, ya no tienen templo, ya no tienen sacrificio. ¿Cómo reciben perdón? ¿Cómo quedan ellos? Bueno. Resulta ser que ya pongo aquí un poquito de historia. Para ti seminario, aparte de iglesia, ya pongo a verme la... Ya puede ver, más o menos en el año 90, poquito antes, ya se entra en el año 90 después del Mesías, Coti concilio de Yamia. Pepe ya decreta escuela la o estudiar a la Talmud, a la Torah. Jauña arrepentiana, Jaupeo vale su escuela como el sacrificio porque ya anda ahí por Ibema, ya 20 años después más o menos la destrucción del templo fue esto. Ayer reuní llegó eso ya poti concilios y güey a mira choren va ese peñan de ya va vilo y cota ya o en el templo ni uno ni tan de bueno yo haría la va ese sacrificio va ese recibir la perdón. Entonces ya poti concilio ti reunión y bueno ñande con allá, pero esos son de los rabinos. Según ellos, porque aún no aceptaron al Mesías, o sea, seguían rechazando al Mesías. Pues. Eso ya inventas y la salvación, o estudiaban a Talmud, o estudiaban a Torah, o el Pentateuco, o Orana, a uña arrepentían, ya, o ti sacrificio o vale su escuela como medio de salvación, que ya va, por obra pero sin el Mesías llegante, o continuante, hoy la huella ahí, por obras pero sin el Mesías. Y estando en el Mesías no se deja la obra, el cumplimiento de los mandamientos establecidos, pero hay que tener fe en el Mesías. Ya, otra cosa ya aclararon ahí. Bueno. Oímos eso. De hecho, ya de pedir manda ina con pregunta ñane acá hola. Ya amai na ya. Ya es 1052 ani que nada se sembo pues un ya se macanabe no. No, eso es cuestión de justamente pegarla tal. Bueno, cualquier dividir país, están los caraítas, están los ortodoxos, ultra ortodoxos, namben. Mía pues usted ve oía en favor del Talmud y están los caraítas, por ejemplo, que no están en favor de la sola escritura. Sí, pero los mismos de ahí. Ahora, oí la oña convertía en el Mesías, sí. Claro, oí la oña convertía. Pero ya sea de cualquiera de los grupos, si se convierte en el Mesías. Hay testimonios de rabinos que se convirtieron en el Mesías. Hay testimonios de rabinos que traduciendo el Nuevo Testamento, que cuál es el Nuevo Testamento, para ellos eso
Entonces, o traducí, veo ya poti favor, ya potatita pisabe iba, ya. A traducir del griego al hebreo. Eh, a traducir huevos hina o poco ese sí. Taite iba o topa un tendez en sacan sube a las pintas a vengo invite explicado la hora taite maroña acá o ese cierto por ahí hay testimonio, hay que buscar seguramente hoy una testimonio de rabino que se convierte creyendo en el Mesías. Bueno, del judío ortodoxo al judío mesiánico, ya ellos son judío, sí, judío creyente en el Mashiach. Bueno, pero esto de Kabbalah, eso otra vez hay grupos otra vez que estudian eso. Según la Kabbalah, hay sistema de salvación y sistema de resurrección llega, aparte llega a contender, oye, por ley y explicaciones llegó juez. Pero ya le copamos en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos lo que está allí y ellos no. Con el sistema. Bueno, 52. Bueno, respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, definitivamente con ellos siempre va a acusar que la Mesías o nace de Galilea o ignorarla doy no pilláis o cañillo y cual la Yeshua piporela o nace y mo pa un nace con nace Belén Efrata Judá con nace y con ciudadanos fuera cuando rechazar lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pero como que hoy con mi y la Galilea bebé pico una zeta ya de la Mesías. Aunque hoy la profecía ve la imandú a la Galilea de los gentiles ojotas a la gloria allá. Eso creo que está en Isaías 9:1-2. Si mal no recuerdo. Entonces por algo pillamos ahí. No leí hoy por lo menos bueno, ignoraban. Sí, Miqueas 5:2 ahí. Miqueas 5:2. A cuál lee la Miqueas 5:2, pero no identifica y se acuerda la mano. Algo que se ve la una cosa con de igual la profecía, otra cosa donde cumplir y me pepe a neñandui. Apago la igual se cuando identifica cuando me preguntaron acerca de Baisha Piola Herodes y la tal la escritura y que una zeta Belén Efratá no me convertí porque ellos leían nomás eso, pero la profecía se estaba cumpliendo porque cuando no participáis en la profecía no lo vi ahí batalla de caína a ver ay en gato ve na Jeremías ay muy cojora vea. Si era Jeremías o era Isaías. Año problema allí. Isaías. Permítame. Atoparon a leer también a Janio a debe también versículo. Había una profecía que hablaba de Galilea. Acá está. Isaías 9. Apoyo la chechira. 9:1-2. Mas no habrá siempre oscuridad para que esta hora, para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Esta es alusión directamente al Mesías. Habla del Mesías. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mira. 9:1-2. Mateo 4:16 a Lucas 1:79 con año cumplí. Isaías 9:1, pero ahí la referencia del Mesías que iba a ir hacia el lado del Jordán en Galilea de los gentiles y llenará de gloria ese lugar.
Pero no dice que van a hacer ahí, pero que pero tu ojota. Porque la profecía dice que iban a hacer en Belén Efrata. Pero también habla de que ojotas abuela Galilea, otros ahorita a la gloria. Pero ni a cuál ni dosita y deja de cuera mía. Bueno, ya le dañan de ya que cuando le dije ya. Y bueno, a pecha. Chamío llamo más ella, pues. Opa. Cada uno ojo para te juega pejicuey. Mesía tu ojo ora, como siempre. Ya aferrado a la oración, aferrado al diálogo con el Padre. La oración no solamente es repetir todos los días la misma palabra, la misma pena, la misma petición. La oración consiste, mi querido hermano, ya mongetala papá, ya autoanalizado aquí. Ya revisar ñande ñamumbe uso el ñande ba esa itepa ba esa bañande ya cose va a hablar de debilidad va a bañar sense todas esas cosas, hablarle del proyecto, del propósito. Hoy me pasa de acuerdo, una comunión con el Padre. Y eso da gusto, vamos de fuerza lo y autoanálisis con el Padre. A el tema ahí hoy más ya ella Pisa llamamos ella de envía poco este día Aragua. Opa. Fin del capítulo 7. A Huilleque entero betea. Bella me agradecimiento. Huilleque de UTT. Bella me llegue su eco. Hanga Yahweh. Ira ya Joshua Hamashia. Yahweh también de Robasa. Entero betea. Haya yo topada. Lunes. Y con éramos. Hasta el lunes, niños. Shalom. Piaja. Eka. Aja. Torah.